Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones con Perspectiva. En la emisión de hoy tenemos el agrado de presentar el libro Presidentas y Primeras Ministras en Democracias Post-Transicionales, editado por la doctora Verónica Montesinos, a quien tenemos hoy como invitada. Y antes de darle la palabra, permítanme decirles que la doctora Verónica Montesinos es doctora en ciencia política por la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos, y actualmente es profesora distinguida emérita de sociología en la Universidad del Estado de Pensilvania, en Estados Unidos. Es autora del libro Economistas, Política y Estado, Chile 1958-1994, coeditora de la obra Economistas en las Américas y editora del libro que hoy nos convoca, Presidentas y Primeras Ministras en Democracias Post-Transicionales, originalmente editado en inglés en 2017 y hasta hace unos meses eh, traducido al español y publicado en este idioma. Eh, Doctora Verónica Montesinos, gracias por haber aceptado la invitación para estar con nosotros. Muchas gracias, Anselmo. Muchas gracias por la invitación. Y para aprovechar el tiempo, vamos sin mayor preámbulo, vamos a iniciar esta conversación. Verónica, hasta hace apenas 3 décadas, las mujeres estaban excluidas de los más altos niveles políticos en la mayoría de los países del mundo. Esta situación comenzó a modificarse en la década de los 90 del siglo pasado. Quiero iniciar este diálogo con la siguiente pregunta. Eh, ¿Qué patrones comunes podemos observar en las trayectorias de estas líderes hacia el poder? Y sobre todo, ¿qué influencia tienen las normas culturales y los sistemas políticos en las posibilidades de las mujeres para acceder a esos cargos? Te escuchamos. Gracias. Sí, es una pregunta muy importante. Creo que no tenemos suficiente información y no tenemos suficientes casos para identificar patrones comunes. Hay un patrón común, sí, que es muy claro, que en la historia del mundo y en la historia de la democracia también, casi todos los líderes han sido hombres o son hombres. Ese es el patrón. Entonces, los casos que tenemos, que son pocos, de mujeres líderes, eh, han accedido al Ejecutivo siguiendo pautas distintas, a veces de manera sorpresiva, con variaciones según el contexto, a veces como candidatas de compromiso que no tenían mucha trayectoria y que a veces se eligen por el mismo hecho de ser ajenas a la política tradicional y que se supone que por ser outsiders no van a interrumpir las carreras de políticos más establecidos o no van a mover el bote, rock the boat, demasiado. Eh, o también se les atribuye la posibilidad de mantener el puesto para que llegue un líder que sí se considera verdaderamente merecedor del cargo. Entonces, hay variaciones y también hay variaciones en términos de las normas culturales que van cambiando. Eh, Hay muchos aspectos que no se han estudiado en la literatura académica comparada y, por ejemplo, en términos del número incluso de los casos, con la elección de la presidenta Sheinbaum, subió el número total en este momento de mandatarias a 29, pero esta semana Namibia
eligió una presidenta mujer. Por lo tanto, el número son 30 y así la historia va cambiando rápidamente. eh, Sin embargo, el ascenso de las mujeres a las posiciones de poder, como tú bien dijiste, especialmente empezando en la década de los 90, ha sido lento, ha sido sorpresivamente rápido, si vemos la historia pasada, pero no tan rápido como algunas personas podrían haber imaginado. Sigue siendo un número bastante bajo. En los años 70 había solamente 4 casos, en los 80 había 9, ahora estamos en 30. Hay un gráfico que podríamos mostrar si tenemos tiempo, tal vez, no sé si ahora o al final, en que vemos, hay fluctuaciones y vemos un ascenso, principalmente en este siglo. Pero respecto al futuro, no tenemos realmente certeza de cómo se van a comportar este patrón de acceso. En parte porque, como decía, hay un elemento de sorpresa que existe en muchos de los casos en que aparece una mujer que nadie esperaba como una candidata de consenso o como resultado de una negociación de última hora, pero también aparece en este momento con bastante fuerza un deterioro de la democracia asociado al surgimiento de líderes muy patriarcales. Y entonces no tenemos una idea clara de cómo este fenómeno se va a comportar en el futuro. Este libro se publicó inicialmente en un momento de mucho mayor optimismo con respecto a la democracia y con respecto a la igualdad de género en la política. La idea era de que durante la tercera ola de democratización se habían abierto oportunidades para las mujeres que antes no habían existido por el hecho mismo de la transición. Eh, pero lo que es claro, si vemos los mapas o los gráficos, es que la norma sigue siendo el liderazgo masculino y las ideologías de género que todos tenemos muy internalizadas y que se reproducen en la vida cotidiana de los ciudadanos y de la política, eh, eso, digamos, refuerza constantemente la idea de que los hombres son más capaces de ejercer el poder. Eh, Están en los retratos, en los monumentos, en los libros de historia, y no se ven mujeres líderes. Y eso también viene a reforzar la idea de que las mujeres no son capaces de liderar países o compañías o universidades, eh, otras instituciones, ah, porque nunca han estado ahí y se considera lo normal y lo legítimo que no estén. Entonces, al fin del periodo autoritario con la tercera ola que avanzó en el mundo entero, am, algunas ideas sobre masculinidad y feminidad fueron desafiadas. En parte, por ejemplo, en América Latina, las mujeres se movilizaron no solamente en contra de los regímenes autoritarios militares, sino también con una crítica bastante fuerte al patriarcado de los partidos políticos, a la exclusión de las mujeres en el liderazgo de la izquierda, no solamente dentro de las corrientes, digamos, más tradicionales, conservadoras o, o los partidos con un cierto sesgo religioso. Entonces, en América Latina, ese desafío a las normas
de la cultura política, las normas de género de de la cultura política fueron bastante claros en América Latina, pero no así en las transiciones de Europa del Este, por ejemplo, Europa Central, Europa del Este, donde el feminismo durante la transición fue rechazado como algo impuesto en el periodo anterior o como algo que venía de afuera y que no representaba los intereses reales de las mujeres. En el caso de Asia, muchas mujeres llegaron al poder, am, pero gracias a ideologías tradicionales de género o como parte de dinastías políticas en que estas mujeres reemplazaban a líderes que habían sido asesinados o a líderes que habían sido depuestos. Entonces, y suben a la política como viudas o como esposas de líderes, no como feministas tratando de impulsar mayor igualdad dentro de de la política. En África, también las ideologías tradicionales de género favorecieron a algunas mujeres que surgieron en países donde había habido guerra civil y en que las mujeres aparecían o incluso se presentaron como madres de la nación, capaces de unificar una nación dividida y, digamos, reconciliar facciones que habían estado en guerra. Entonces, hay otro elemento que hay que considerar, que en el momento de las transiciones, estas nuevas democracias trataron de adaptarse a las normas internacionales que enfatizaban una mayor apertura, una mayor inclusividad, una mayor igualdad, y se crearon nuevas constituciones en estas nuevas democracias. Se introdujeron leyes como las leyes de cuotas para aumentar el número de mujeres en las legislaturas y en los partidos. Eh, y como había esta sensación de que las nuevas democracias tenían que de alguna manera acomodarse a las nuevas normas, eh, en algunos casos se planteaba que la mujer líder mejoraría la imagen internacional del país. Aparecerían como países más modernos, como países más capaces de, de incorporarse a comunidades como la Comunidad Europea o de satisfacer las demandas de, de los donantes internacionales o de las instituciones de desarrollo incluso. Entonces, ese era el momento en que las transiciones se vieron asociadas a un ascenso de mujeres en puestos de ejecutivo, del poder ejecutivo, pero a estas alturas, y yo creo que tal vez ha habido un efecto de demostración global en que la presencia de las mujeres a ese nivel de autoridad ya no parece tan extraordinario o tan disruptivo. Entonces, hay tal vez ese efecto de demostración que contribuye a que más mujeres aparezcan y eso sea considerado más o menos normal. Por otro lado, es un momento este de remasculinización del poder, porque las crisis que está sufriendo la democracia en todo el mundo eh, han llevado al ascenso de estos alpha males, a estos líderes que definen su atractivo en función de su virilidad, de su competitividad, ah, de su crítica al feminismo y al ascenso de las mujeres en el contexto social. Entonces, tú me preguntas de las normas culturales, eso es más o menos lo que podríamos decir resumidamente. Y en cuanto a los sistemas políticos, también hay algunas hipótesis
Pero como te digo, nada es realmente am, todavía o muy definitivo, porque o no se han hecho las investigaciones o los casos son todavía muy pocos. Pero respecto a las instituciones, una de las hipótesis es que hay am, un contagio entre las instituciones y que la mayor presencia de mujeres en los legislativos ayuda a la preparación de un contingente de mujeres más preparadas, con más experiencia, que después pueden asumir en el Ejecutivo. Y eso sería más fácil de ocurrir en el caso de los sistemas parlamentaristas. Pero en el caso de los sistemas presidencialistas, como en América Latina, tenemos varios casos en que mujeres llegaron al poder gracias al apoyo de sus predecesores. El caso de México ahora es claro, pero ha habido varios otros. Rousseff, Bachelet, Chinchilla. Hay varios otros casos en que una mujer sucede a un líder, a un presidente popular y no es necesario tener esta división de poderes, digamos, esta configuración del poder como existe en el caso de los sistemas parlamentaristas. Am, Podríamos pensar también que tal vez han aparecido más mujeres últimamente porque la política no está separada del resto de la sociedad y hay más mujeres liderando universidades y corporaciones y orquestas y museos, o sea, instituciones que nunca habían tenido mujeres a cargo, ahora las tienen. Y también son las primeras mujeres en tomar el poder en esos contextos. Entonces, el Ejecutivo tal vez está siendo parte de una ah, ola de cambio que es muy reciente, pero que es más general en la sociedad. Claro. Verónica, en el libro que hoy presentamos, que es Presidentas y Primeras Ministras, no solo eres autora de la nota introductoria y el epílogo, sino también escribiste un artículo sobre Michelle Bachelet. Eh, en el caso particular de Chile, ¿cómo enfrentó la expresidenta Michelle Bachelet las tensiones entre género y poder en ese entorno dominado históricamente por hombres? Bueno, una forma de abordar el tema en general de las mujeres en el poder político eh, es fijarse no solamente en las normas institucionales, sino también en los aspectos simbólicos y especialmente en los aspectos simbólicos que tienen un componente visual. Entonces, yo pienso que el caso de Bachelet es bastante útil para explorar esa idea. Eh, por ejemplo, Bachelet aparece, como decía antes, como una figura prácticamente desconocida, pero que se hace conocida al ser nombrada por su predecesor, el presidente Lagos, en el puesto de ministra de Defensa. Fue la primera ministra de Defensa en América Latina y eh, terminó su primer periodo con un 80% de aprobación, lo cual es un logro no solamente en el contexto chileno, sino en general, pero terminó ese primer periodo con esa aprobación y sin embargo la alianza de centroizquierda que había estado en el poder durante todo el periodo de la transición desde 1990 perdió y Bachelet fue sucedida por el primer presidente de derecha
que había sido elegido en Chile desde 1958. ¿Cómo sucede que un líder con 80% de aprobación pierde el gobierno para su alianza, para su coalición, en favor de la oposición? Una idea es que las mujeres a veces son llamadas a tomar el liderazgo cuando hay problemas que son imposibles de resolver. ¿Cuál era la tarea de Bachelet? Era reorientar la transición chilena, que llevaba 2 décadas de éxito, pero donde la población estaba crecientemente descontenta, los partidos estaban crecientemente desprestigiados y la centroizquierda en particular eh, estaba siendo criticada por una ambivalencia entre mantener el sistema de mercado y impulsar las reformas pro igualdad que se suponía iba a traer una alianza de ese tipo. Entonces, Bachelet termina muy bien su primer gobierno, es sucedida por un presidente de derecha y es reelegida con un alto porcentaje y después termina su gobierno y es sucedida nuevamente por el mismo presidente de derecha. Eh, entonces, ¿cómo la visualidad del poder nos ayuda a entender este fenómeno? Am, Cuando las mujeres aparecen por primera vez en un escenario en que nunca habían estado, en que nunca se les había visto, am, el género por primera vez aparece como algo importante, como algo significativo. O sea, el género por primera vez aparece como parte de la política, como un factor central en la política. Y creo que Bachelet usó con, con flexibilidad y un cierto talento eh, el, el factor visual. Y yo voy a tratar de explicar más o menos lo que creo que puedes ayudar en este caso. Eh, Ella llegó a la presidencia 2 décadas después de que Pinochet había sido derrotado en un plebiscito y era médico, laica, militante del Partido Socialista desde su juventud. Ella representaba el Chile pre-Pinochet. Era una figura que no era tradicional de la política, pero que parecía llegar, aterrizar desde antes de Pinochet al centro de la política chilena. No solamente representaba las tradiciones meritocráticas y pluralistas del Chile predictadura, sino que también un ambiente, una atmósfera de vanguardia en el Chile de los 60 y los 70. Ella también encarnaba la represión, porque tanto ella como su madre habían sufrido prisión, exilio, y era hija de un general de aviación que había sido torturado y que había muerto en la cárcel. Entonces, esas dos asociaciones estaban unidas en la figura de Bachelet de una manera que ninguno de los otros presidentes había tenido. O sea, no solamente era mujer, sino que creo que también traía esos elementos que, que hacían de ella una líder diferente. Eh, la transición chilena era conocida y admirada por haber sido exitosa.
en mantener ciertos indicadores de crecimiento. Los indicadores económicos eran buenos, pero el país seguía muy dividido. Entonces, la tarea de Bachelet realmente era promover la democratización en un momento en que la transición estaba siendo debilitada. Eh, Esto es lo que a veces se llama el acantilado de cristal, que las mujeres llegan al poder en un momento en que los problemas no son fácilmente resueltos y se les pide que que salten al vacío, ¿ya? Y se destruyan en el proceso. Los partidos no apoyaban ah, con gran entusiasmo a Bachelet, pero su popularidad era enorme porque ella hacía uso del humor al mezclar estos elementos maternales, de ser médico, pediatra, y los elementos militares, ella no solamente era hija de un general, sino que además había estudiado temas militares a nivel graduado en los años 90. Entonces ella hacía despliegue de una gran empatía y también de esta mezcla entre lo, lo femenino, una simpatía natural y, y lo que era más difícil en el momento de la transición en esa época, que era enfrentar los juicios de derechos humanos y los juicios que tenía la población con respecto a los crímenes de la dictadura que no se habían resuelto realmente y donde las víctimas de la represión no se habían memorializado con suficiente atención, a pesar de que había habido unas comisiones de derechos humanos, dos comisiones eh, que, que se habían formado. Bueno, la estrategia de Bachelet era híbrida, como acabo de decir, eh, pero el ser mujer también ayudaba a que su liderazgo fuera degradado, que su figura fuera insultada, y sus gustos, su imagen fue motivo de burlas y de abuso. Eh, y por otro lado, aunque era la segunda presidenta socialista, su predecesor Lagos y ella eran miembros del Partido Socialista, ella por haber sido exiliada en Alemania del Este se le consideraba como una extremista de izquierda que estaba disfrazada y engañando a la población. O sea, mucho más una guerrillera que una doctora eh, no competente. Su grupo de asesoras en la presidencia se le llamaba el Club de Lulú. No sé si te acuerdas del Sí, personaje de sí. Lulú. Y cuando hubo una crisis seria en su segunda presidencia, y ella reaccionó de forma emocional, se dijo que el país necesitaba un papá, no una mamá. Bueno, ella buscó apoyo entre las mujeres con una serie de iniciativas de política que eran, ah, digamos, novedosas en el sentido de que no se habían tratado antes, incluidas algunas más eh, controversiales, como en el segundo periodo la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario, eh, y también otras iniciativas como las vacaciones a las empleadas domésticas o leyes contra la violencia contra la mujer y una reforma electoral que incluía una ley de cuotas. O sea, ella trató de responder a demandas feministas que no habían sido satisfechas hasta entonces,
en el proceso de transición, pero al mismo tiempo ella se acercó en un tono de reconciliación a espacios políticos que estaban totalmente dominados por hombres. Por ejemplo, obviamente los militares, las Fuerzas Armadas. Nombró a una mujer en su primer gobierno como ministra de Defensa. Eh, bueno, y había nombrado, su primer gabinete fue un gabinete de paridad, pero además de unirse, digamos, o reunirse con los generales, a quienes conocía por razones familiares y, como te decía, de conocimiento, um, eh, también se acercó a los masones. Eh, los masones, bueno, el padre era masón, Allende había sido masón, todos los presidentes de Chile habían sido masones entre el año 20 y el 58, todos los presidentes. Entonces, era, digamos, entrar a los reductos más masculinizados con una sensación de yo pertenezco, yo soy de esta misma familia. También se acercó a los jesuitas y nombró a una mujer embajadora en el Vaticano, la única que había sido mujer embajadora en el Vaticano y una de solamente 12 en el Vaticano en ese momento. Y se acercó, mm, dio espacio a los tecnócratas que habían sido tan importantes en dar forma al proceso de transición, manteniendo una imagen de Chile como un país donde ocurrió un milagro económico, no solamente bajo Pinochet, sino también bajo democracia. Eh, no sé si más o menos ¿No? ayuda. Y qué interesante, Verónica. Y doy un paso lateral para poder preguntarte algo que tengo inquietud de hacerlo. Eh, si uno mira, tú lo comentaste, si uno mira la tendencia a partir de la década de los 90, lenta pero constantemente se ve una mayor presencia de las mujeres en todos los ámbitos de la vida política, social y económica. Eh, Mi preocupación, y de ahí es la pregunta, cada vez parece que hay más gobiernos populistas, autoritarios de derecha. ¿Esta existencia de estos gobiernos puede revertir lo ganado hasta el momento o solamente es algo pasajero, pero la tendencia va a seguir? ¿Cuál es tu opinión, Verónica? No tengo la menor idea. ¿Por qué? Porque mucha gente esperaba que este año, tanto Estados Unidos como México terminarían el año con una mujer presidenta. Bueno, México sí lo logró y Estados Unidos no. Entonces, esto es algo que sorprendió a mucha gente y obliga a que la política internacional y la política de los países se analice con una perspectiva de género explícita. ¿Por qué? En el caso de México, que es un ejemplo de paridad, en que la presidenta asume la presidencia, pero ya hay otras mujeres en cargos clave, como el Banco Central o la Corte Suprema, y donde el Congreso tiene paridad, y entonces hay como que el país está preparado para recibir a una mujer que sí tuvo el apoyo de su predecesor, pero que se define como una mujer feminista y que anuncia desde el primer momento algunas medidas que son pro mujer. Oh, entonces, ¿por qué México, si también tiene una alta tasa de femicidios y donde la violencia contra la mujer es tan alta, es una incógnita? Pero la incógnita en Estados Unidos es todavía más significativa. ¿Cómo es posible que las dos mujeres que casi estuvieron a punto de ganar la presidencia hayan sido desplazadas por un líder como Trump?
que se define como una figura que desafía todas las normas eh, de, de la elegancia en términos del trato a las mujeres, que las degrada y que trató a su rival Kamala Harris como una persona de un bajo cociente intelectual, y que dudó de su definición, autodefinición étnica, racial. Tocó todos los botones que se pueden tocar, sin preocuparse de protocolo o de buenas maneras. Y eso va enmarcado en una estrategia política en que eh, los desafíos en contra de la democracia, de las normas democráticas, se basan en movilizar a los hombres y a los jóvenes, radicalizarlos políticamente, con un mensaje de que ellos están perdiendo, que son perdedores en los cambios modernos pro igualdad, y que tienen que retomar el poder, que tienen que reconquistar un territorio que ha sido usurpado. Entonces, ¿cómo se va a resolver esto que llaman una, una guerra cultural? Pero que está centrado en el género de manera tan significativa. No sé. eh, se dice que las feministas son una conspiración internacional en contra de la familia, en contra de Dios. Entonces, se busca el apoyo no solamente de los hombres que han perdido en los procesos de modernización, globalización económica, eh, pero también han perdido posición dentro de la familia, que se sienten humillados y se sienten desplazados. eh, y es como un neo-autoritarismo patriarcal, que es violento, que es vulgar, en la manera en que se aproxima a las mujeres, y sobre todo a las mujeres que aparecen en posiciones de autoridad. Entonces, por ejemplo, no sé, hay una serie de estudios que eh, se han enfocado en el análisis de la violencia en contra de las mujeres en la política, y especialmente las mujeres en altos cargos reciben todo tipo de amenazas, pero en las redes sociales se les representa de una manera que es pornográfica. Sus cuerpos aparecen eh, de una manera vulgar, y violenta. Entonces, ¿qué va a pasar? No sé. Yo creo que estas nuevas eh, sistemas de comunicación y de desinformación no son favorables al liderazgo de las mujeres. Eh, pero por otro lado, las mujeres también toman lecciones de qué hay que hacer, no solamente para atraer el voto de las mujeres, sino también atraer el voto de los hombres, que en realidad el patriarcado no los beneficia. Ah, Más bien, una sociedad más igualitaria les sería a ellos también beneficioso. Verónica, es esta complejidad del fenómeno de género y poder lo que hace imperioso el estudio multidisciplinario de este fenómeno. Sí, yo creo que tenemos que incluir más variables, porque el estudio, las variables tradicionales, eh,
los esquemas teóricos tradicionales con que se analizó la democracia, nunca se plantearon que la ausencia de las mujeres fuera un problema. Y de hecho, incluso todavía se normaliza el liderazgo como algo que corresponde a las tradiciones masculinizadas del poder. Yo creo que tenemos que juntar estas variables culturales e institucionales y ver incluso cómo en el pasado predemocrático, ya existían muchos patrones en que las mujeres que siguen con la democracia, que no cambiaron, en que las mujeres eran no solamente excluidas, sino también silenciadas. Las mujeres eran invisibles, no tenían voz, pero tampoco tenían presencia. Y yo creo que eso permanece en nuestras sociedades y mientras más alto es el nivel de autoridad y de poder, más escasa es la presencia de las mujeres. ¿Cómo analizamos eso? Yo creo que tenemos una tarea compleja y, y que, digamos, todos debemos sentirnos interpelados, no solamente las mujeres que hacen ciencia política o no solamente las mujeres que hacen el análisis del feminismo o de los procesos de igualdad, sino también los hombres, porque los hombres profeministas podrían ser de gran inspiración, creo yo, para llegar a explicaciones un poco más adecuadas de lo que hemos vivido y de lo que tal vez viviremos en el futuro. Y finalmente, Verónica, para terminar de manera muy optimista este tema, en tu opinión, ¿qué lecciones pueden aprender las nuevas generaciones de mujeres líderes de las experiencias de presidentas y ministras, primeras ministras estudiadas en tu libro? Eh, yo creo que las lecciones no son claras. No hay lecciones claras, creo que hay más desafíos que lecciones y el desafío principal es seguir investigando, como decías tú, con enfoques más interdisciplinarios y seguir insistiendo en que nuestra complacencia con la democracia estaba mal definida, porque hay un problema de subrepresentación de 50% de la población, más aún si las mujeres, además de ser mujeres, pertenecen a grupos étnicos o raciales minoritarios o a clases sociales que nunca han estado suficientemente representadas en política. Entonces, sí, tenemos que defender la democracia, sí, pero tenemos que ser críticos con la democracia que queremos defender, porque nunca dio respuesta adecuada a temas que ahora están en el centro mismo del debate. Entonces, yo creo que, no sé, este momento puede ser de pesimismo, pero puede forzarnos a replantear nuestras teorías sobre democracia e incluso la manera en que medimos la democracia. Verónica, solo me resta decir, fue un placer haber conversado con la doctora Verónica Montesinos, profesora distinguida emérita de Sociología en la Universidad del Estado de Pensilvania, Estados Unidos, y por supuesto, recomiendo ampliamente esta obra, Presidentas y Primeras Ministras en Democracias Posttransicionales, en donde encontrarán el estudio de 8 casos nacionales de 4 regiones del mundo, un libro, en mi opinión, de lectura imprescindible, pues constituye una referencia obligada en el estudio del género y poder ejecutivo. Antes de despedirnos, algunas palabras que quieras mencionar, Verónica, para los colegas y
politólogos en formación que van a ver y escuchar este programa? Eh, yo creo que tenemos mucho trabajo por hacer y ojalá que conversemos más y intercambiemos eh, más nuestras dudas, más que la certeza. Totalmente de acuerdo. Una vez más, gracias, doctora Verónica Montesinos, y hasta la próxima emisión. Muchas gracias a ti. Un placer conversar contigo.